Hola, buenos días, padres de familia y estudiantes. Mi nombre es Stephanie Crespin Vera y el día de hoy vamos a comenzar con nuestra clase de inglés. En este momento voy a pasar a compartir mi pantalla para que podamos trabajar con unas diapositivas que preparé para ustedes. Como ustedes saben, el Ecuador está pasando una situación muy difícil en estos momentos. Es por esa razón que nosotros nos hemos acogido a esta nueva modalidad de aula virtual. Debido a eso, he preparado una pequeña introducción con un video para que ustedes puedan entender un poquito más sobre el tema. Coronavirus. Claves para entender la enfermedad y protegerse. El coronavirus es un virus que infecta a las personas causando diversas enfermedades que van desde el resfriado común hasta el SRAS, síndrome respiratorio agudo severo. Los primeros casos se reportaron en Wuhan, China, a fines del 2019. ¿Cuáles son los síntomas? Rinorrea, dolor de garganta, fiebre sobre 38 grados Celsius, tos, malestar general. En la mayoría de los casos es leve, pero podría agravarse llegando a una neumonía. El periodo de incubación es de 14 días. ¿Quiénes podrían contagiarse? La transmisión de persona a persona es por gotitas y contacto. Se encuentran más expuestos quienes viajen a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y que tengan contacto cercano con enfermos. Debe ser confirmado con test de laboratorio. Más del 80% de los casos han sido leves y la mortalidad máxima observada a la fecha ha sido de un 2,3%. ¿Cuál es la población de riesgo? Adultos mayores, enfermos crónicos o quienes reciben tratamientos que disminuyen sus defensas. ¿Cómo se previene? Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia o usar alcohol gel. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo desechable al toser o estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca si las manos no están limpias. Evitar compartir platos, vasos, ropa de cama y otros objetos de la casa si estás enfermo. Evitar contacto con cualquier persona que esté enferma. Limpiar y desinfectar las superficies que toques con frecuencia. Mantener aislamiento en caso de enfermedad. ¿Existe tratamiento? El tratamiento es sintomático para controlar la fiebre y el malestar. Los casos severos son asistidos con medidas de soporte como la ventilación mecánica. Los antibióticos no son efectivos. ¿Cuándo consultar? Si presentas los síntomas, viajaste recientemente al extranjero o existe la posibilidad que te hayas expuesto al virus, antes de ir a un centro de salud, debes llamar a tu médico tratante o utilizar los canales de información dispuestos para seguir las medidas de protocolo. Como nos pudimos dar cuenta, esta enfermedad llamada coronavirus o COVID-19 está atacando a muchos países del mundo. Es por esa razón que nosotros debemos permanecer en casa, respetando las medidas de prevención que son lavarnos las manos cada 30 minutos con agua y con jabón, no tocarnos los ojos, la nariz o la boca sin antes lavarnos las manos y no tener contacto con personas enfermas o que no sean de nuestro entorno familiar. Luego de esta pequeña introducción, ahora sí vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. La clase del día de hoy es Simple Present. Vamos a trabajar con Affirmative Sentences. ¿Qué me dice este concepto? The present simple is then this used to express permanent situations or events that regularly repeat or always occur. ¿Qué me dice este concepto en español? Me dice que el presente simple se lo utiliza o se lo usa para expresar situaciones que nosotros vivimos diariamente o lo hacemos muy seguido, permanentemente. Me dice, when expressed in its affirmative form, the verb confirms sometimes about the subject. Esta estructura usted debe de seguirla para que pueda realizar bien sus oraciones en present simple, affirmative sentence, oraciones positivas o afirmativas. Usted debe de seguir esta estructura para que su oración tenga sentido completo. ¿Y cuál es la estructura que yo debo de saber? Es esta. Tenemos que va a empezar por el sujeto, subject, seguido del verbo y seguido de mi complemento o mi predicado. Yo tengo que tener esta estructura para que mi oración tenga sentido completo y esté correctamente realizada. Empiezo por sujeto, seguido del verbo y seguido de mi complemento. Ahora vamos a ver
cómo debemos de trabajar los verbos. Los verbos se los puede trabajar en su forma base o se le puede trabajar añadiéndole la letra S. ¿Por qué se le añade la letra S? Porque cuando se trabaja con affirmative sentences, esa es la regla. Entonces, tengo aquí cómo yo voy a poder diferenciar cuándo le agrego la S y cuándo no. Tengo aquí un ejemplo de cómo yo puedo aprender a diferenciarlo. Cuando yo trabajo con los pronombres personales, o en este caso mi sujeto, tiene que ver con los pronombres personales I, we, you y they, mi verbo no va a cambiar, mi verbo va a quedar en su forma base, siempre y cuando el sujeto trabaje con estos 4 pronombres personales, I, we, you y they. En cambio, si mi sujeto trabaja o tiene que ver con los pronombres personales he, she, and it, yo le tengo que agregar ese al verbo, siempre y cuando trabajo con esos 3. Si trabajo con el resto de pronombres personales, mi verbo queda en su forma base y no le tengo que añadir nada. Nuestra siguiente diapositiva vamos a poder ver unos ejemplos para poder entender un poquito más. Tenemos ejemplos con nuestros 4 primeros pronombres personales que hablamos en la diapositiva anterior. ¿Qué pasa con estos pronombres personales? I, we, you, they. Mi verbo queda en su forma base. Tengo aquí los ejemplos, como ustedes pueden. I work in a office. Yo trabajo en una oficina. Como dice la regla que con estos pronombres mi verbo no cambia, usted puede ver que el verbo está en su forma base, work. No ha cambiado absolutamente nada. Lo mismo con el siguiente ejemplo. Pedro and me. Usted debe decir, ¿dónde está ese pronombre personal en la parte de arriba? ¿Cómo yo sé que se encuentra con we? Porque recuerde que Pedro, si voy a trabajar con Pedro and me, estoy hablando de nosotros. Y nosotros es we. Ese es mi pronombre personal que estoy trabajando. No necesariamente las oraciones van a empezar con los pronombres. Pueden empezar con nombres de persona, pero usted debe de saber diferenciar de qué pronombre se está hablando. Mi siguiente ejemplo me dice, I eat in the house. I, tengo yo mi pronombre personal como sujeto, entonces mi verbo no cambia nada. El siguiente ejemplo, you read books. Estamos trabajando con you, el verbo no cambia, se queda en su forma base. Mateo and Romina. ¿Quién es Mateo and Romina en pronombres personales? Mateo and Romina es they, porque estoy hablando de 2 personas. Ellos. Y la última, you eat fish, tú comes pescado. De estos ejemplos que acabamos de ver ahorita, se pudieron dar cuenta de que el verbo nunca cambió. El verbo siempre se mantuvo en su forma base. ¿Por qué? Porque con estos pronombres personales no cambia el verbo. Ahora, vamos a ver ejemplos con verbos que sí se debe de cambiar. O sea que se le debe de agregar la letra S. ¿Cómo se la agregan o por qué se la agregan? Porque trabajo con los 3 pronombres personales. He, she and it. Cuando trabajo con estos 3 pronombres personales, mi verbo tengo que agregarle la letra S. Sofía reads the newspaper every day. Si usted se da cuenta, aquí mi verbo ya tiene una S al final. Reads. Porque si yo no le agrego esa S, mi oración va a decir, Sofía leer el periódico todos los días. Y esa oración no tiene sentido completo. Pero para que tenga sentido completo, se le agregó la S y ahora mi oración dice, Sofía lee el periódico todos los días. Si ven la importancia de saber conjugar los verbos, de saber cuándo se le agrega o cuándo se le quita la S. Entonces, tenemos nuestro siguiente ejemplo. Emma dreams in the lesson. Igualmente le agregué la S, porque si no le agrego la S, mi oración me va a decir, Emma dormir en la lección o en la clase. Mi oración no tiene sentido completo. Al yo agregarle la S, mi oración me dice, Emma duerme en la clase. Mi oración ya tiene sentido completo. Es por eso la importancia. Omar works in a office. Mi verbo ya tiene S. ¿Por qué? Si yo no le agrego S a mi verbo, mi oración va a decir, Omar, trabajar en una oficina. No tiene sentido completo mi oración. Al yo agregarle la S, mi oración ya tiene sentido completo y me dice, Omar, trabaja en una oficina. Recuerde que cuando tenemos estos 3 pronombres personales como sujeto,
nuestro verbo tenemos que agregarle la letra S. A continuación, vamos a ver unas excepciones que nosotros debemos de saber para poder trabajar con estos verbos. Tenemos, me dice mi concepto, cuando los verbos terminan en O, CH, SH, doble S, X o Z, se le va a añadir ES al final. Les explico algo, independientemente si el pronombre personal empieza con I, con we, con she, con it, independientemente de eso, usted, si el verbo tiene estas terminaciones que le está explicando aquí, usted le va a agregar la E y la S al final. Independientemente de con qué pronombre esté trabajando. Si tienen estas terminaciones, usted le va a agregar la E y la S al final. Como me dice aquí, tengo wash, washes, fix, fixes, pass, passes, vas, bases. Tengo watch, watches, go, goes, do, does. Entonces, siempre tengo que saber que cuando los verbos tienen esas terminaciones, yo le voy a agregar la E y la S. Como vimos la excepción anterior, también tenemos dos excepciones más que usted debe de saber al trabajar con estos verbos en affirmative sentence, en simple present. ¿Cuál es nuestra segunda excepción? Me dice, cuando el verbo termina en una consonante o en la consonante Y, esta consonante se la cambia por la I latina y se le agrega la E y la S al final. Vamos a ver el ejemplo para entender mejor. Tengo mi verbo, terminó en Y. ¿Qué me dice la regla? Que cuando termine en Y, yo se la cambio por la I latina y le aumento la E y la S. Mi siguiente verbo termina en Y, se la cambio por la I latina y le aumento la E y la S. Lo mismo con el siguiente, termina en Y, le cambié la Y por la I latina y le aumenté la E y la S. Estas dos excepciones que les estoy explicando ahorita, igual que la anterior, independientemente de con qué pronombre personal empieza la oración, se debe aplicar esta regla. La siguiente regla me dice, cuando el verbo termina en una vocal seguida de una consonante Y, se le agrega la S. ¿Qué me dice? Que cuando el verbo termina en Y o en Y, pero está antepuesta por una vocal, no se le va a cambiar la Y, sino que se le va a aumentar solo la S. De pay me queda pay. Seguimos con el otro ejemplo. Termino en Y, pero está antepuesta por una vocal. Antes de la Y tengo una vocal, yo no le cambio la Y, sino que solo le aumento la S, nada más, solo la S. Lo mismo con el siguiente, termina en Y, está acompañada de una vocal, solo le agregué la S al final. Recuerde que no solo va a ser válida esta regla cuando usted vaya a ver las dos vocales, la A y la U, como yo le puse aquí de ejemplo, no. No importa si la Y está antepuesta por una de las 5 vocales, esta regla va a funcionar. Recuerde que estas reglas usted tiene que tenerlas muy en cuenta para que pueda trabajar en affirmative sentences. Y en nuestra última diapositiva vamos a ver unos últimos ejemplos generales para ver cómo debemos trabajar los verbos. Mi oración me dice, we call our dog. ¿Cuál es mi sujeto? El pronombre personal, we. Y mi verbo es call. Yo, a mi derecha, yo tengo los verbos en su forma base. Y yo, al ver mi oración, tengo que identificar cómo lo voy a trabajar. Tengo call. Yo no le aumenté la S ni nada porque mi verbo está empezando con el pronombre personal we. Y cuando mi verbo empieza con el pronombre personal we, no le cambio nada. Mi verbo está en su forma base. Tenemos Dana. Nuestro verbo en forma base es drink. Pero si se dan cuenta, le agregamos la S porque Dana en pronombre personal es she, femenino. Y al ser she, mi verbo yo tengo que agregarle una S. Lo mismo con mi siguiente oración, John, mi verbo en forma base es come, le agrega la S porque estoy trabajando con yo en pronombre personal he, y cuando trabajo con ese pronombre personal yo tengo que agregarle la S al verbo.
La siguiente oración es I meet my friends. Estoy trabajando con el pronombre personal I. Entonces, mi verbo lo dejo en su forma base. Mi siguiente oración me dice, he repairs the laptop. Estoy trabajando con el pronombre personal he. Por esa razón, mi verbo tuve que comentarle la S al final. El siguiente ejemplo, the cat sits under the tree. The cat es el pronombre personal it. Y al trabajar con it, yo tengo que agregarle la S al final de mi verbo. Nuestro penúltimo ejemplo me dice, you drink water, you. Recuerde que cuando trabajamos con el pronombre personal you, nuestro verbo queda en su forma base. Y el último, Jamie forgets the homework. Jamie, estoy trabajando con el pronombre personal he. Entonces, yo tengo que aumentarle la S a mi verbo. Es por esta razón que usted debe de saber identificar cuándo se agrega S, cuándo no y cuándo se cumplen las excepciones que yo les expliqué. De esta manera, usted teniendo en cuenta todo esto, usted podrá realizar unas excelentes oraciones en affirmative sentences, sabiendo todas las reglas que se deben de cumplir. Bueno, chicos, hasta aquí ha llegado nuestra clase de hoy. Espero que hayan prestado atención y que hayan tomado los apuntes necesarios para que usted pueda realizar sus tareas y sus actividades. Recuerde que este video estará colgado en la plataforma de YouTube, al igual que en la plataforma de Educay, junto con su ficha pedagógica para que usted se pueda guiar y pueda realizar bien sus tareas. Recuerde que si tiene alguna duda puede escribirme para yo ayudarle a solucionar el problema. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Chao.